El tiempo, escribió hace poco un ensayista y periodista argentina, Leila Guerreiro, el tiempo es cruel, es despiadado. Hay días, continúa la autora, que transcurren en el pasado. Y yo, a diferencia de lo que insinúan estas palabras, a menudo tengo la sensación, en esto de lo arbitrario, de lo azaroso del tiempo, de que hay momentos en la vida que más que transcurrir en el pasado, tienen lugar en el futuro. En un futuro que antes creíamos distante, remoto, que antes, hace solo algunos años, emplazábamos, ubicábamos en las fantasías grandilocuentes de la ciencia ficción. Les digo la verdad, nunca fui un gran cultor de la ciencia ficción, pero hay una película de este género que marcó mi temprana juventud, en primer lugar porque es extraordinaria y en segundo lugar porque era lo único que pasaban en Canal 13 los fines de semana entonces. Volver al futuro. Hacía décadas que no volví a ver la película y hace unos meses me senté a verla de nuevo con mis hijas. Y quedé azorado al notar que muchas de sus predicciones en materia tecnológica fueron acertadas. Pero en verdad, lo que más me sorprendió fue comprobar, como reza el dicho, que la realidad muchas veces supera a la ficción. Y esta no es la excepción. Porque de hecho, muchos de los avances de los que somos testigos hoy no fueron ni siquiera insinuados ni concebidos en la película. Pongamos un ejemplo. La inteligencia artificial. Esa suerte de razón, de saber ubicuo que quizás prefiguró, anticipó Filón de Alejandría, el gran filósofo judío de la antigüedad, hace unos 2000 años, cuando postuló la noción del logos, de la inteligencia divina, de una mente omnisciente que lo sabe todo e incorpórea, que es capaz de revelarse ante uno en cualquier tiempo y lugar, tal como lo hace ahora el chat GPT a través de nuestros dispositivos móviles, estemos donde estemos. Por supuesto, Filón no fue el único en aludir, en anticipar algo de este tipo. Otro genio de la humanidad, haciendo precisamente un gran salto hacia el futuro, Isaac Asimov, se cansó con la excéntrica precisión de los profetas de vaticinar este fenómeno. Hay una crónica maravillosa de Asimov, donde el escritor describe un tiempo en el que la Tierra se ve envuelta en un conflicto bélico interminable entre dos grandes potencias. Por años, estos dos imperios se debaten el control del planeta y todo parece permanecer en un precario y constante equilibrio, en una igualación total de las fuerzas. Pero claro, hay una razón detrás de este empate técnico e irreversible. Quienes dirigen la batalla, quienes están detrás de las estrategias de combate y de los desarrollos armamentísticos en el relato, ya no son los humanos. ¿Quiénes son? Son las hipersofisticadas computadoras del mañana capaces de llevar, al igual que sucede hoy en día, operaciones cognitivas de manera totalmente autónoma. Y es aquí justamente donde radica la esencia del problema, porque los ordenadores del futuro no pueden sacarse ventaja alguna, piensan igual, piensan como computadoras, robótica y artificialmente. Y en la lógica predictiva de su aritmética, todo, absolutamente todo puede ser anticipado. Cada vez que uno se adelanta, el otro adivina inmediatamente su movimiento. Y es entonces cuando irrumpe en la trama el héroe velado de la historia, que como todo buen héroe mítico,
Ignora su arrojo, su destreza y su valentía para revertir una situación aparentemente irresoluble e insalvable. Se trata en este caso de un simple técnico, un burócrata, un hombre mediocre, digamos, sentado día y noche al amparo de su escritorio, que sin embargo posee un saber que el resto de la humanidad ha olvidado. Este personaje es, y dicho sea de paso, a diferencia de muchos de nosotros hoy, y yo me incluyo, él es capaz de realizar todo tipo de operaciones matemáticas sin la ayuda de una computadora o de una calculadora. Este hombre conoce un arte ignorado en una era donde la omnipresencia de la técnica y de sus dispositivos ha suplantado ya la mente y la maestría humanas. Le basta con una simple cuenta, con una ecuación casi de ábaco, para desviar el curso igualado de esta batalla eterna entre estas dos potencias que se debaten, el poder y el gobierno de la tierra. Y es la originalidad de su pensamiento individual, distinto por definición en su naturaleza, la inteligencia fabricada de la máquina, lo que dirime de una vez y para siempre la contienda. Saben, yo no quisiera sonar apocalíptico. En primer lugar, porque a diferencia del genio de Filón, de Asimov y de otros esclarecidos, carezco, ¿qué se le va a hacer? Carezco del don del vaticinio cierto. Y en segundo lugar, no quiero ser pesimista porque no voy a desconocer las bondades que trae el desarrollo tecnológico hoy en día. Pero sí puedo señalar que asistimos como sociedad, y esto que voy a decir es una obviedad, asistimos a una aceleración arrolladora de la tecnologización de nuestra vida. Y tengo la impresión, es una impresión personal y acaso errada, de que mientras transitamos por estos senderos antes desconocidos, somos testigos de lo que otro visionario, hace más de 100 años, Martin Buber, llamó la era de la orientación pantécnica del espíritu. Un tiempo en el que todo lo que hacemos y en el que todo lo que somos se entiende, se mide, se valora, se pondera y se evalúa en sentido técnico. El arte, la ciencia, la religiosidad, la sensibilidad humana en su dimensión más amplia son gobernados, dice Buber, por la dimensión de lo mecánico. Cuando llegue esta era, dice el filósofo, todo será ponderado por el sentido de lo utilitario, que ejercerá sobre cualquiera de los órdenes de la vida una influencia implacable. Dicho de otro modo, de un modo más simple, lo que el filósofo insinúa es que llegará un tiempo de adormecimiento, de anestesia, de cosificación del espíritu humano. Buber habla de los peligros de dejar de sabernos sujetos, arquitectos de nuestra propia vida y empezar a pensarnos objeto. Habla de los riesgos de convertirnos en un golem, en engendros inanimados, aunque de carne y hueso que caminan sin rumbo por la vida, tal como lo hacemos nosotros a diario, mientras desandamos las calles de nuestra ciudad, sin siquiera ver lo que tenemos delante, porque nuestra vista está puesta, está pegada a nuestros teléfonos celulares. Les estamos entregando a ellos, a los dispositivos electrónicos, de a poco, y a veces sin siquiera notarlo, la potestad de nuestro pensamiento y la prerrogativa del ingenio y de la creatividad humanos. Pero este proceso no empezó este año cuando se popularizó el uso del chat GPT y de otras plataformas de inteligencia artificial. Esto comenzó hace mucho, porque a decir verdad,
hace tiempo ya les entregamos a los dispositivos las llaves de nuestros recuerdos y memorias. Díganme si no son hoy las redes sociales, para quienes las usamos, yo me incluyo, díganme si no son hoy las redes sociales las que nos alertan acerca de las efemérides, de lo que sucedió hace un año, hace 2 o hace 3, blandiendo en nuestras pantallas nuestros recuerdos más preciados. Pero no nos hemos percatado de que cuando les concedimos a ellas, a las redes, el acceso a nuestra memoria, les dimos también la tutela del olvido. Y el olvido, escribió Borges alguna vez, es justamente una de las formas de la memoria. Es uno de los mecanismos por medio de los cuales la memoria opera. ¿Qué es lo que vale la pena recordar y qué es lo que tenemos que olvidar? ¿Qué hay que resguardar? ¿Qué debemos atesorar en nuestro corazón? ¿Y qué, en cambio, tengo y tenemos que aprender a soltar de una vez por todas, a dejar ir para que emerja, para que aflore algo nuevo? En unos instantes vamos a leer el registro minucioso, meticuloso de un antiguo ritual, del ritual que el sumo sacerdote llevaba a cabo hace miles de años, en un día como este, en Yom Kippur. Se trata de una práctica vinculada con el culto sacrificial de antaño que ha quedado completamente obsoleto y que además resulta ajeno de manera cabal a nuestra sensibilidad religiosa y humana actual. Y uno podría preguntarse, y yo me pregunto todos los años, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito evocamos hoy la semblanza de un ritual atávico ya irremisiblemente caduco y en desuso? ¿Para qué? ¿Por qué no olvidarlo? Y listo. Saben, no me precio de tener una respuesta del todo cierta ni convincente a estos interrogantes. Pero antes de consultarlo con el logos, con el saber ubicuo de la inteligencia artificial, yo también lo vengo haciendo en estos meses, atinaría, al menos hoy, como el personaje del relato de Asimov, a intentar esbozar un pensamiento propio, a manifestar quizás que simplemente no hay un para qué, que la pregunta que hice desde el principio, desde el vamos, está mal formulada. Porque no todo en la vida puede responder a la fría lógica de la técnica, ni a las categorías del cálculo y del pensamiento utilitario. No todo en la vida tiene una utilidad, no todo sirve para algo. No recordamos sino que recordamos por qué. Rememoramos porque en la refracción de nuestro propio pasado, quizás podamos hacer de nuestro presente un tiempo que valga la pena ser vivido. Soy joven todavía para saberme parte de ese claustro selecto de quienes piensan que todo tiempo pasado fue mejor. Pero sí pienso a menudo que valdría la pena recordar algunas de las bondades de ese pasado despojado de ciertos desarrollos tecnológicos que colman nuestra vida y nuestro tiempo el día de hoy. Sí pienso que valdría la pena recordar la lentitud del ayer, cantar una oda a su cadencia pausada, volver a blandir como lo hacíamos en el pasado el valor del encuentro en lugar de una llamada, el valor de la palabra en lugar de un mensaje fragmentado. Me gustaría concluir esta mañana
estas palabras con un breve relato jasídico. Le preguntaron un día a Rabbi Natán de Breslav, el discípulo del famoso Rabbi Nachman de la misma ciudad. Le preguntaron en una de sus más concurridas conferencias a este rabino: Maestro, usted, díganos con sinceridad, ¿verdaderamente cree en Dios? El rabino respondió, naturalmente, que no. Y entonces un silencio atronador se apoderó de la sala. Pero el rabino continuó y dijo así: no creo en Dios. No creo en Dios porque no necesito creer en lo que veo. Y a Dios lo veo en ti y en ti, concluyó mientras señalaba a cada uno de sus discípulos. Y sin la intención de sonar demagógico, al igual que este rabino, yo también y todos nosotros vemos a Dios. Lo vemos en cada uno de nosotros. Pero para poder contemplar nuevamente el sentido de lo eterno, que la alegoría, que la metáfora de lo divino es capaz de encarnar en cada uno, habrá, y quizás esta sea la tarea para el próximo año, habrá siquiera por unos instantes que aprender a levantar la vista de las pantallas y recuperar el lento y delicado arte de volver a hablarnos y de volver a oírnos. Habrá quizás que renovar nuestras plegarias e implorar, en esta ocasión con palabras rejuvenecidas: Avinu Malkeinu Hatanu Lefaneja. Avinu Malkeinu, perdónanos por haber desatendido a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras parejas, a nuestros padres y madres, a nuestros seres queridos mientras el frenesí de la tecnología nos reclamaba desde su ritmo ansiógeno. Avinu Malkeinu, rogamos nos concedas tu perdón por no saber escuchar a los otros y por no haber podido escucharnos a nosotros mismos cuando por elección nos entregamos a una vorágine diaria que confunde y aturde nuestros pensamientos. Avinu Malkeinu, permítenos recuperar el ya ignorado hábito de mirarnos a los ojos. Permítenos recuperar el ya ignorado hábito de oírnos silenciosamente, de sentarnos a la mesa sin interrupciones ni interferencias, para que así podamos volver a descubrir en un saber que de a poco fuimos olvidando el profundo valor de la simpleza. Gmar Hatimatova.